Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, vamos a tratar de conversar en el día de hoy cosas que nos competen, cosas importantes de nuestra vida, más allá de poder saludar a la audiencia, siendo acá de Oliva, muchos amigos, buenos días, espero que estén todos bien. Bueno, Pepe, lo primero que quería preguntarte, ¿cuántos años hace que estás trabajando en el Hospital Vidal Aval? Pues se van a cumplir ahora en julio 36 años. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue aquel comienzo? ¿Por qué llegás al hospital? Y bueno, yo comencé a buscar trabajo en el hospital, aparte antes de estar nombrado del hospital, había tenido la oportunidad de trabajar con mi padre acá en Oliva, todavía estaba vivo él, y tenía una fábrica de pasta que estaba radicada en Río Segundo, y que cuando fallecieron mis abuelos, por un arreglo entre la familia, él compró la parte que le correspondía, que era de los hermanos, se la compró él, y esta fábrica la instaló acá en Oliva. Y bueno, por ese tiempo, por razones de que no tenía una persona que le ayudara para poder trabajar, para poder en la parte de la realización de la materia prima, me pidió a mí y yo tuve en ese momento, estaba haciendo el 5.º año en elenco. Ajá. Entonces cuando me pide que le hacía falta un empleado, tuve que dejar de estudiar y me sometí con él a trabajar con él. ¿Cómo se llamaba la fábrica? La fábrica llevaba el nombre de mi papá, José Horacio Paz. Fábrica de pastas frescas, José Horacio Paz. Mirá vos. O sea, mi abuelo, José Horacio Paz, mi papá y yo. Somos los tres. La dinastía no se cortó. ¿Qué te queda de recuerdo de esa época, Pepe? Bueno, fue un lindo recuerdo donde pude realmente experimentar lindos momentos con mi papá. Haberlo podido apoyar en una tarea tan difícil, porque yo creo, Horacio, que en todas las épocas siempre hay dificultades para el trabajo, para lograr cosas, para llegar a un objetivo. Siempre hay que luchar, siempre hay que trabajar con esa interés. Y bueno, en ese tiempo a lo mejor no era como es ahora, pero había que preocuparse para lograr tener la materia prima preparada para venderla, para ofrecerla. En aquel tiempo me acuerdo teníamos un rastrojerito estilo combi, algo así por el estilo, donde bueno, guardábamos todos atrás, todos los paquetitos, todos, y salíamos con el viejo a vender, íbamos a Hernando, íbamos a Río Tercero, íbamos a distintos lugares. Y bueno, fue una linda experiencia hasta que en algún momento papá tuvo un ACV, el primero. Entonces bueno, se salvó, quedó bien, pudo seguir trabajando conmigo, pero entró en un segundo donde ya la situación se complicó. Entonces tuvimos que hablar con mi hermana y decir, bueno, esto tenemos que darle un tipo de solución porque no puede seguir así. Claro. Pepe, ¿y la colonia cómo fue esa primera etapa cuando entras? ¿A dónde entras a trabajar en la colonia? Bueno, yo estuve mucho tiempo en distintas áreas de la parte administrativa. Trabajé muchos años con Juan Bordi en aquel tiempo en el área de enfermería, después también con Graciela Suárez, jefa mía también del área de enfermería. Después trabajé como supervisor en la parte de la cocina, a donde teníamos que ensamblar un trabajo con una empresa, donde nosotros supervisores éramos varios, hacíamos el contralor de la comida del paciente, las condiciones que se le daba de comer al paciente, y después por último, bueno, terminé supervisando la parte del lavadero, donde se lava toda la ropita del paciente, también es una empresa tercializada. Bueno, es un trabajo bastante... ¿Te tocó trabajar con miles de pacientes hasta hoy un grupo tan reducido? ¿Qué te produce aquella vieja estructura cuando vos entraste, la cantidad de gente que trabajaba, esa ciudad aparte que era la colonia, al día de hoy? Y bueno, mira, los otros días tuve que ir para un trámite administrativo, me causó mucho dolor, me causó mucha pena,
porque la encontré como realmente una ciudad devastada, que ya no era la misma colonia que yo conocí en el año 85 cuando yo ingresé. En el año 85 cuando yo ingresé había aproximadamente como 3.000 pacientes. En esa época funcionaban todos los servicios, ya zapatería, jabonería, escobería, la ropería, todas las cosas estaban en su respectivo lugar, marchando bien, y bueno, y cuando menos lo esperamos, se empezaron a tener situaciones de bajones, se empezaron a cerrar servicios de a poquito, y bueno, y hoy en día hay una falta impresionante de pacientes, donde hay más cantidad de empleados, y todos estos servicios que te estoy diciendo cerrados, y queda solamente el servicio de enfermería y algunos pacientitos. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? La verdad es que desconozco, pero que causa una impresión bastante que te bajonea, porque no es el mismo hospital de antes. Claro. Pues entrabas al hospital y era una ciudad aparte. Sin duda. Pepe, ¿y cuándo te dedicas a cantar, a poner tu voz hermosa? ¿Venís con alguien de tu familia que cantaba y por eso te dedicas a cantar en su momento? Bueno, yo vengo de la parte de mis abuelos. Mi abuelo, el papá de mi papá, él era un herrero, era un hombre muy trabajador, pero tenía su parte de encanto, digamos, en la parte musical. Él era un cantante lírico, era tenor lírico, pero no había estudiado, era aficionado. Mi abuelito cantaba porque cantaba, le gustaba, y lo invitaban a cantar en millones de lugares. Y bueno, José Horacio Paz, mi abuelo, hizo el servicio militar y la pasó de 10, porque los generales, cuando escucharon de que él tenía una voz privilegiada, una voz tan dulce, ellos mismos lo hablaban y le decían: bueno, mira, José, esta noche tenemos que ir a darle una serenata a una prometida. En aquel tiempo se utilizaba esto. Claro. Y bueno, y mi abuelo, dispuesto el con tal de pasarla bien, se iba con el general o el capitán o el jefe de él y lo llevaban a cantar. Y así cantaba, y tuvo la oportunidad de llegar a ser alguien importante en la vida. Pero la persona que lo iba a apadrinar, en este momento no recuerdo, pero era una persona muy importante, un empresario en aquellos años muy importante, que lo iban a enviar a la Scala de Milán. Ajá. Para que él estudiara, para que él se preparara. Y bueno, lamentablemente esta persona muere y él se quedó sin padrino, pero bueno, siguió cantando. Y en aquellos años había mucha emigración. Claro. Y de aquellos años había venido un tenor lírico que se llamaba, pues yo me acuerdo porque mi abuelo me contaba la historia, que se llamaba Del Campillo. Era un tenor lírico que cantaba en uno de los teatros de ópera allá de Italia. Y bueno, justamente se vino de allá y se instaló en Río Segundo, porque en Río Segundo era una ciudad donde se instalaban muchas personas de otros lugares. Y se instaló en la misma cuadra donde vivía mi abuelo, precisamente bien al lado de la casa de él. Y bueno, un día estaba mi abuelo cantando en el patio, y como vecinos te hablaban: hola, buenas tardes, buenas noches, buen día. Bueno, y charlando, descubre mi abuelo que este hombre también era cantante. Y el cantante lírico, el profesional que se había venido de Italia, le pregunta a mi abuelo: ¿usted estudia canto? No, yo canto porque me gusta. Bueno, y ahí se hacen amigos, se preguntan el nombre, hasta que llegan a cantar juntos ahí en la misma casa, hacían dúos. Y bueno, y este hombre le decía: qué lástima, dice, que no haya alguien que realmente a usted lo pudiera presentar en algún lugar porque usted tiene una voz espectacular. Bueno, ¿y vos naciste con esa voz? Y yo, bueno, empecé a cantar a los 18 años. Tuve la gran bendición de cantar en muchísimos lugares, casamientos, fiestas, cumpleaños, bueno, aún dentro del mismo ámbito eclesiástico también canté mucho. Pero bueno, ahora en este momento me encuentro con una situación vocal
que no puedo cantar, puedo hablar. Claro, Puedo hablar, tengo un problemita en las cuerdas vocales como de inflamación y bueno, me las estoy tratando, pero no tengo que forzar cantar. Pepe, tu vida ha ido desde el canto, desde arriba de un escenario, con los diversos grupos, cantaste también dentro de las iglesias evangélicas, como decíamos recién, has podido estar en muchos lugares. ¿Qué aprendizaje te dejó la vida a través del canto? Bueno, cantar para mí es una manera de poder comunicar, que muchas veces lo que no lo puedes comunicar hablando, lo puedes comunicar cantando. Y es una expresión, bueno, sin palabras, porque poder cantar y poder decirle, ya sea a una persona o a multitudes, un mensaje, palabras que realmente a lo mejor cantando, palabras de esperanza, palabras de fortaleza, cantando se las puedes decir. Claro. Pepe, y has podido ser padre también en esta vida, ¿no? Digamos que es algo tan esencial para el ser humano. Sí, yo soy papá de 3 hijos, Matías, Samuel, Rocío, Ailén y Ezequiel, los 3. Si vos me permitís, yo hago una reseña histórica, porque para mí haber sido padre fue algo que para mí era inalcanzable. Y lo digo desde este punto de vista. Para mí particularmente fue inalcanzable por una forma de vida quizás equivocada que me tocó atravesar desde niño y con un desarrollo, dijeran los psiquiatras o psicólogos, con una desviación de la conducta que me llevó a equivocarme, me llevó a tomar decisiones equivocadas y bueno, y se me desarrolló una personalidad que no era la que se tenía que desarrollar en un varón. Soy único varón y mi mamá en aquel momento luchó muchísimo con un embarazo de mucho riesgo. Mamá estaba embarazada de mí y el médico, que vos te debes acordar, el médico de cabecera de mi madre fue el doctor Nigro, su hermano. Y cuando ella queda embarazada, en el 3er mes contrae la rubiola. Bueno, ¿qué es lo que le dijeron a mi mamá en aquel momento? Mamá se llamaba Modesta. Mira, Modesta, vas a tener que hacerte un aborto, no lo vas a poder tener, porque van a hacer con un problema terrible, ciego, andás a ver con... Bueno, y mi tío Tito en ese tiempo le dijo, Modesta, deja de escuchar lo que no tenés que escuchar. Yo soy el médico de cabecera, tu hijo va a nacer bien y no va a tener ningún problema. Bueno, así es que yo nací el 3 de abril de 1958, nací perfecto, nací bien, nací sanito, y en vista de este desarrollo de nacimiento bueno, mi mamá, en agradecimiento a Dios de alguna manera, se apegó de una forma muy fuerte conmigo. Claro. Y desarrolló una maternidad muy fuerte, que de alguna manera, para simplificarlo, una forma de crianza que me trajo muchísimos problemas. Pero quiero aclarar a los que me escuchan que ninguna madre hace algo para perjudicar a su hijo. Sin duda. Mi mamá, porque estaba tan agradecida a Dios porque yo había nacido, me sobreprotegió. Claro. Esta sobreprotección me trajo demasiadas situaciones problemáticas. Escuela primaria, escuela secundaria, y de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucho bullying, de muchas burlas hacia mi persona, la manera en la que yo me manejaba, porque bueno, esto daba la evidencia de que la persona que me veía a lo mejor no veía como un verdadero varoncito, sino veían otra cosa, veían a una mujercita, veían a una nena, y bueno, y eso era lo que me causaba a mí mucho dolor, mucho sufrimiento,
sigo simplificando hasta que llego a los 24 años y ahí conozco, porque cuando papá se enfermó yo terminé el secundario. Claro. Y en la escuela secundaria conozco a una de las hijas del que fue promotor acá en la iglesia evangélica, don Zacarías Vázquez. Sí. Don Zacarías Vázquez para mí fue un maestro, pero una de las hijas de él era mi profesora del último año que yo tenía que terminar y me daba la materia que se llamaba en aquel tiempo estenografía. Sí. Esther, cuando descubre mi situación, porque la sabía, porque habíamos conversado, ella tomó una determinación y se jugó. Cada vez que teníamos clase en la hora de ella me llamaba a su escritorio personal, le daba clase al resto del otro curso, haciéndole hacer las cosas en el pizarrón, en sus cuadernos, y a mí me llamaba a su escritorio, y debajo de todas las notas importantes que tenía de la materia, tenía la Biblia escondida. Y me comenzaba a hablar de la Biblia. Y me daba palabras de la Biblia, me daba palabras alentadoras de la Biblia. Y bueno, por ejemplo, uno de los versículos que yo me acuerdo que me decía ella, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a tu unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ella me hablaba, en base al versículo que me daba, de que yo tenía la posibilidad de realizar otro tipo de vida. Pepe, ¿qué significó la llegada de tus hijos a tu vida? Algo inesperado, algo que para mí no podía ser, porque cuando fui papá por primera vez, bueno, fue terrible la alegría, algo que no podía contener. Después cuando vinieron los tres, después cuando me comenzaron a decir papá, para mí, que mis hijitos me dijeran papá, actualmente me dicen pa. Claro. Pero cuando me comenzaron las primeras palabras, balbuceaban las primeras palabras, papá, papi, cuando a mí me decían papi me quebraban. Pepe querido, te agradezco mucho esta confesión, esta charla tan hermosa que hemos tenido con vos. Sabés que yo te aprecio mucho, que te quiero mucho, reconozco todos tus valores, te felicito por ser un enorme valiente, y también decir que el bullying muchas veces, como nos ha pasado a algunos que hemos sufrido de una u otra manera el bullying, termina perjudicando mucho a quien lo sufre, pero también a veces puede servirnos como fortaleza para pararnos, ponernos de pie y empezar a amarnos a nosotros mismos. Te agradezco enormemente este gesto que has tenido de venir al programa. Bueno, muchas gracias a vos, y aprovechando este minutito antes de que me retire, yo le quisiera dejar a la audiencia precisamente estas palabras de esperanzas, palabras alentadoras, que verdaderamente, Horacio, no es proselitismo, porque si bien estamos en una época de mucha dificultad, de mucha controversia, pero yo creo que realmente lo único que nos puede sacar de una situación oscura, de una situación donde creemos que no podemos tener la salida, realmente si permitimos que Dios, y lo vuelvo a repetir, no es proselitismo religioso, es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la voluntad de Dios evidente, que es lo que se presentó en mi vida, que es lo que ordenó mi vida y que es lo que me permitió en mi vida. Yo le quiero transmitir a todos los oyentes de Oliva, a la querida gente de Oliva, que realmente inclinen su oído para escuchar la voz de Dios, que no se haga nada por desafío, que no se
que no te desafíen autoridades, sino al contrario, como dice la Biblia, honremos a las autoridades, seamos obedientes, cumplamos con el reglamento, con el protocolo, y vas a ver, Horacio, que si estas cosas se hacen, muchos de los contagios, muchas de las adversidades que tenemos en este momento se pueden frenar. Bien. Se pueden frenar. Gracias, Pepe, muchas gracias. Gracias a ustedes y Dios les bendiga.